vamos a empezar a trabajar. ¿Puedo compartir pantalla de Saúl? Sí, doctora, puede compartir. Perfecto, gracias. Ya sé. Vamos a revisar esto. Okay. Muy bien. ¿Están viendo bien la pantalla? Sí, doctora. Perfecto, gracias Lili. Entonces vamos a ver, aquí fue donde nos quedamos ayer y hoy vamos a... no. Bueno, ahí está ya abierta el programa y ayer nos quedamos viendo esta parte final, o más bien la segunda parte de lo que corresponde al eje hipotálamo-adenohipófisis. Decíamos de este eje, ¿verdad?, que las hormonas del hipotálamo se van a producir en diversos núcleos y van a ser liberadas por las neuronas, son neurohormonas, a nivel del plexo capilar superior, y de ese plexo capilar superior van a descender por el sistema portal adenohipofisario para actuar, como lo vemos aquí en la figura del libro de Silverton, van a descender por esos capilares que llamamos el sistema portal hipotálamo hipofisario para actuar en las diversas células de la hipófisis, regulando la síntesis y secreción de la hormona correspondiente. Como ya vimos que en la última parte de la clase de ayer, la adenohipófisis tiene 5 estirpes celulares y cada una de ellas produce su propia hormona. Entonces, estas hormonas hipotalámicas, en este resumen que nos presenta Guyton de la tabla 76.2, capítulo 76, tabla 2, nos dice cuál es la acción que tiene cada una de estas hormonas, por supuesto, a nivel de la adenohipófisis, de tal manera que nosotros podemos observar cómo la primera de ellas, que es la TRH, es la hormona de hecho más chiquita que produce nuestro organismo, es un tripéptido, como lo estamos viendo. Su función va a ser estimular, dice ahí, la secreción. Realmente es una, dijéramos, manera sencilla de expresarlo. Si lo queremos poner completo, diríamos que estimula síntesis y secreción de la TSH.
por las células tirotrópicas y que además, ¿verdad?, estimula el crecimiento de la glándula. Eso significa que si una persona tuviera, ¿verdad?, una hipersecreción de esta hormona, la TRH, entonces desarrollaría crecimiento de la glándula tiroides, a la cual en clínica, quizá ustedes ya lo saben todos, se le denomina bocio, ¿sí? Bocio. De hecho, ese exceso de TRH lo que va a ocasionar es un crecimiento de la glándula, le decimos bocio, y como la glándula va a estar estimulada en su síntesis y secreción, pues es un bocio con hipertiroidismo. Y luego al hipertiroidismo le llamamos secundario. ¿Por qué secundario? Porque esa es una manera de clasificar las disfunciones de las glándulas endocrinas. Cuando la glándula se regula, como es el caso de la glándula tiroides, cuando la glándula se regula por el eje, aquí lo vemos mejor, ¿verdad? Aquí también. ¿Dónde está la otra figura? Déjenme ver. Aquí. Cuando la glándula endocrina se regula por el eje hipotálamo adenohipófisis, entonces las disfunciones de esas glándulas endocrinas se clasifican así, se clasifican en primarias y secundarias. Cuando el problema está en la hipófisis, en el hipotálamo, ¿eso qué quiere decir? Que el hipotálamo o la hipófisis produzcan de más o produzcan de menos sus hormonas. Entonces, esa disfunción, ¿y por qué le llamamos disfunción? Porque puede ser hiperfunción o hipofunción. Esa disfunción, cuando la alteración se encuentra en hipotálamo, en hipófisis, esa disfunción se llama secundaria. Cuando la alteración que produce la disfunción se encuentra en la propia glándula. ¿En cuál glándula? Y para eso necesitamos este esquema. Puede ser la glándula tiroides, puede ser la corteza suprarrenal o gónadas. Cuando la alteración está en estas glándulas, la disfunción es primaria. Para que quede esto mejor entendido, vamos a tomar este ejemplo de lo que les decía ahorita, la glándula tiroides. Si la glándula tiroides desarrolla la enfermedad más frecuente que produce hipertiroidismo y que se llama enfermedad de Graves, se escribe Graves, así como la palabra grave, nada más con una S al final. Si la glándula tiroides desarrolla la enfermedad de Graves, va a tener el paciente bocio. Ya sabemos que bocio es crecimiento de la glándula. Y va a tener hipertiroidismo. Entonces es un bocio con hipertiroidismo. Y el hipertiroidismo es primario. ¿Por qué es primario? Porque sucede que la enfermedad de Graves es una enfermedad autoinmune. Y eso lo vamos a ver cuando veamos glándula tiroides. Significa que el sistema inmune de esa persona de alguna manera desconoce a las células foliculares de la glándula tiroides y empieza a formar inmunoglobulinas que se llaman estimulantes de la glándula tiroides. Y entonces esas inmunoglobulinas todo el tiempo están estimulando a la glándula, por eso la glándula crece, por eso la glándula desarrolla el hipertiroidismo. Pero en este caso, ¿verdad? Si lo que estamos viendo, quien está con la disfunción no es la glándula. La glándula está bien. El ejemplo que yo les estoy poniendo es que si el hipotálamo hipersecreta TRH, entonces, ¿qué va a ocurrir? ¿Verdad? Esto, ¿verdad? El hipotálamo le va a mandar TRH a la glándula, a la adenohipófisis primero. Y la adenohipófisis va a aumentar la secreción de la TSH. Y la TSH va a hacer que la glándula se hipertrofie, bocio, y que esté estimulada todo el tiempo, hipertiroidismo. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que la glándula está bien, solo está respondiendo al exceso de la TRH y la TSH,
Y entonces ahí el bocio es un bocio con hipertiroidismo secundario. Y secundario significa que la disfunción está en el hipotálamo y o en la adenohipófisis. Cuando la lesión, la disfunción está en la glándula, puede ser tiroides, puede ser gónadas, puede ser corteza suprarrenal, entonces la disfunción es primaria. Esto lo vamos a ver también más adelante conforme veamos cada glándula. Pues aquí, ¿verdad? Lo que vemos en esta tabla entonces es eso. Cada una de estas hormonas, ¿verdad? Pues tiene su propia acción y su propio efecto. Las gonadotropinas, la hormona liberadora de gonadotropinas, GnRH, así nos tenemos que aprender a utilizar. Estimula la secreción de las dos gonadotropinas. Acuérdense que la FSH, dijimos que en los hombres existe con la misma estructura química. Si no nos gusta decirle FSH en el hombre, pues le decimos ICSH, hormona estimulante de célula intersticial. Enseguida la corticotropa o corticotropina, pues esta ya vemos estimula la secreción de la ACTH. Luego la del crecimiento, que es la liberadora, GHRH, pues estimula la secreción de la hormona de crecimiento. Mientras que la somatostatina, esta es más conocida con ese nombre, somatostatina, pero en realidad también se le puede representar como GH, que son las iniciales en mayúscula de hormona de crecimiento, y de sufijo le ponemos IH. IH. Tómenlo en cuenta porque cuando vean, ustedes lean literatura, artículos, ¿verdad? Libros, la pueden encontrar como somatostatina. Es la misma que produce el páncreas en la célula delta, la misma estructura química, pero esta es la hipotalámica. A la hipotalámica no hay que ponerle el apellido, a la pancreática sí, porque esa se descubrió después. Entonces, si hablamos de la somatostatina pancreática, que es igual, es un tetradecapéptido, vean, tiene 14 aminoácidos. Y tiene también función inhibidora, por eso se le quedó ya el nombre de somatostatina. De hecho, voy a abrir un paréntesis. Cuando a una hormona se le dio como sufijo el nombre, dijéramos, las primeras letras del nombre de la hormona, se pensó en darle como, como sufijo
Muy bien, jóvenes, les vuelvo a compartir la pantalla. ¿Están viendo bien la pantalla? Sí, doctora. Sí, doctora. Gracias. Bueno, vamos a abrir el programa para seguir donde estábamos. Entonces, decíamos, ¿verdad? Que de hecho, aquí estábamos, ¿verdad? En esta tabla. Esta hormona, la somatostatina, tiene también esa localización pancreática. Y finalmente la hormona inhibidora de hormona de la prolactina, que es la única que no es péptido, es la dopamina, lo sabemos. Ayer explicábamos que es uno de los 4 sistemas dopaminérgicos encefálicos, que este sistema se llama así, se llama el sistema tubero-infundibular, ¿verdad? Y que tiene esa función. Se propone que la prolactina tenga una hormona liberadora, pero todavía no está bien identificada. Y bueno, aquí comentábamos que con esta imagen del libro de Gannon, en la edición 25, a partir de la edición 25, pues tenemos la representada con estas figuras sencillas, precisamente las acciones que tienen estas hormonas, cada una de ellas. Y esta pues es una imagen también del libro de Silverton, mucho más completa, ¿verdad? Completa que esta, porque aquí solo está poniendo el eje hipotálamo adenohipófisis, hasta ahí se queda, ¿verdad? Como para hacerlo por etapas. Ahí fíjense cómo tenemos nuevamente del lado izquierdo la CRH liberando la ACTH. La otra hormona que está junto a la ACTH es la beta-LPH, es la beta-lipotropina. ¿Por qué también está? Porque resulta que el precursor de la ACTH y la beta-lipotropina es una molécula enorme, es una molécula que se llama la POMC, POMC, es la propiomelanocortina. Y entonces la CRH hace que se sintetice esta molécula precursora y a partir de ella se forman estas dos hormonas. La que nos interesa ahorita, por supuesto, es la ACTH. Ahí tenemos como el TRH, pues libera a la TSH. Luego la GNRH libera a la LH y a la FSH, a ambas gonadotropinas. Finalmente la hormona de crecimiento, y fíjense cómo ahí la regulación hipotalámica ya bien identificada es doble, tanto liberadora, GRH, como inhibidora, GIH, es la somatostatina. Es correcto que le mencionemos de las dos formas. Y finalmente la prolactina, ¿verdad? Que ahorita solo tenemos identificada a la PIH, ¿verdad? Está pendiente la PRH. Es importante que aquí también ustedes sepan, en un principio a estas hormonas, como no se conocía su estructura, se les llamaba factores. Y algunos autores, muy pocos, le siguen llamando así. No es correcto utilizar ya el nombre de factores, liberadores e inhibidores. ¿Por qué? Porque ya se sabe que la estructura de todas ellas, salvo la PIH, que es la dopamina, todas ellas son péptidos, como lo acabamos de ver en la tabla, ¿sí? Y entonces, esta figura, ¿verdad? Dice uno, no, qué cosa tan terrible de figura. Ustedes la pueden hacer. Claro que pueden buscar en el libro de Silverton, ¿verdad? El libro de Silverton tiene buen dibujante. Y entonces, pero vean, tomemos el ejemplo de la dopamina. Simplemente ese. Y ahí está otra vez. PIH es la dopamina. Y ahí está con cómo se pone la PRH, que no conocemos su estructura. La PIH, fíjense cómo está
línea discontinua y luego con las líneas horizontales porque es inhibidora. Todas las demás, las que son inhibidoras, siempre se representan con un trazo discontinuo, su vector. Todas las demás son excitadoras. Entonces, vean, libera la PIH, es producida por hipotálamo. Luego, ¿qué hace? La hipófisis anterior, la adenohipófisis, libera prolactina. ¿Y la prolactina qué va a hacer? Bueno, pues actuar sobre, ahí dice, ¿verdad? Sobre la glándula mamaria. Bueno, pero esa es una de las media docena de acciones que tiene la prolactina y que las vamos a ver después. Vean ahí la TRH. La TRH libera la TSH. La TSH actúa sobre la glándula tiroides, estimulando la síntesis y secreción de las hormonas tiroideas, T3 y T4. Y a la glándula tiroides la hace crecer, la hace hipertrofiarse. Es lo mismo para la CRH. La CRH libera la ACTH. ¿Dónde actúa? En corteza. Fíjense cómo no dice glándula suprarrenal. ¿Por qué? Porque no actúa en médula. Entonces, corteza. De hecho, ahí tendrían que haberle puesto entre paréntesis selectivamente la zona F, la zona fascicular, que es la zona intermedia, porque es el sitio prioritario de acción, porque lo que hace es estimular síntesis y secreción del cortisol. También estimula el crecimiento de la corteza suprarrenal, también la hace crecer, le provoca hipertrofia a la corteza suprarrenal, ¿sí? Y bueno, si vemos a las gonadotropinas, ya hemos mencionado su efecto, y la hormona de crecimiento. La hormona de crecimiento, fíjense otra vez su doble, ¿verdad? Control, el inhibidor y el liberador por el hipotálamo. Y la hormona de crecimiento, ¿dónde va a actuar? Pues esas son hormonas con efectos sistémicos. Cuando decimos sistémicos es que las hormonas actúan prácticamente en todos los tejidos. Hay varias hormonas con efectos sistémicos. Aquí podemos ir señalando, sin lugar a dudas, la hormona de crecimiento, ¿verdad? Otra, ¿verdad?, es las hormonas tiroideas, T3 y T4. ¿Sí? Al menos de las que estamos viendo aquí, tienen efectos sistémicos. ¿Cómo los vamos a ver? Y con eso, jóvenes, aquí terminamos lo que es esta parte de la anatomía y funciones del eje hipotálamo de la hipófisis. ¿A qué nos vamos en estos últimos 5 minutos? Pues a ver específicamente ya cada hormona. Aquí no vamos a ver ahorita en esta parte del capítulo 2 a la TRH y TSH, a la CRH y ACTH. No vamos a verlas porque como vemos esas hormonas actúan sobre otra glándula endocrina. Entonces cuando veamos glándula tiroides, pues las vamos a ver. Cuando veamos corteza suprarrenal, las vemos. Y gónadas, acuérdense que no la tenemos en el programa, pero bueno, hemos hecho comentarios generales. Pero ¿qué pasa con hormona de crecimiento y prolactina? Ya lo habíamos dicho en clases anteriores. No actúa en glándula endocrina, ¿verdad? No. Actúan hormona de crecimiento en todos los tejidos. Prolactina, bueno, ahí nos pone glándula mamaria, pero también va a regular la función gonadal, va a regular el metabolismo hidroelectrolítico, va a regular la respuesta inmune, fíjense. Y aquí vamos a sacar un término. Cuando las hormonas jóvenes, que es lo más seguro, ejercen ejercen varios efectos, resultado de acciones múltiples en diversos tejidos, entonces a eso se le conoce como los efectos pleiotrópicos, así como se escucha. Se junta un triptongo y acuérdense que en nuestro idioma los triptongos no son comunes. Vuelvo a repetir entonces, efectos luego una I latina, pleiotrópicos. Significa que las hormonas tienen acción en varios tejidos, que tienen varias acciones y por lo tanto varios efectos. Pongan este que acabo de decirles al último para que les quede de ejemplo, la prolactina. En glándula mamaria, sí. ¿En qué parte? En los acinos de la glándula mamaria. Ahí induce la síntesis de la leche materna, no la eyección, no la salida de la leche, eso le toca a la oxitocina, pero producirla es función de la prolactina. Pongan también a nivel de gónadas, regula el funcionamiento gonadal,
la prolactina. Y también regula la respuesta inmune. Entonces ahí estamos viendo cómo una misma hormona ejerce varias acciones. A eso se le llama efectos pleiotrópicos. ¿Y con qué concluimos, verdad? En esta clase, vean, este es un mapa conceptual, sencillo pero completo, ¿verdad? Y nos dice, la hormona de crecimiento, cuando se secreta, como cualquier hormona, pues va a transportarse por el torrente sanguíneo. ¿Y a dónde va a llegar a actuar? El nombre de crecimiento se le puso porque es una, no la única, pero es una hormona prioritaria para determinar nuestro crecimiento en estatura. Y entonces tenemos que recordar, ¿verdad? De anatomía e histología. ¿Qué es lo que nos hace crecer en estatura? Desde que nacemos, pues obviamente que el crecimiento de los huesos largos. ¿Y qué parte de los huesos largos? Bueno, eso lo sabemos. Los huesos tienen su diáfisis, tienen su epífisis y en la unión de diáfisis con epífisis está el cartílago de crecimiento. Uno pensaría de primera intención que esta hormona tiene receptores ahí, en el cartílago de crecimiento, y no es así. Fíjense lo que nos está diciendo el mapa conceptual y la lectura del capítulo 76, por supuesto, de Guyton. Nos dice que cuando se secreta la hormona de crecimiento va a actuar a nivel hepático, en los hepatocitos, y ahí va a inducir la síntesis de un péptido que con sus iniciales se llama IFG1. El nombre, ¿verdad? Como se traduce es el que está ahí abajo. Es un factor de crecimiento tipo insulínico. Uno, porque hay varias isoformas. También pongan entre paréntesis, yo no lo puse, estoy viendo, pero pónganlo. Se les llama también somatomedinas. Y la más importante para esto es la somatomedina guión y una letra C mayúscula. Somatomedina C. Y entonces, ¿qué hace esa somatomedina C? Se representa con su símbolo, una letra S mayúscula, una M minúscula, un guión y una C. Vuelvo a repetir, S mayúscula, M minúscula, un guión y una C. Somatomedina C. ¿Qué hace? Ahí lo vemos, ahí está abajo. Esa somatomedina C es la que tiene receptores. Ese péptido tiene receptores. ¿En dónde? En el cartílago del crecimiento. Y entonces estimula el crecimiento, haciendo que se deposite ahí lo que se necesita para que el hueso crezca, ¿verdad? Y ácido hialurónico, condritin sulfato, y hace también que crezcan los demás órganos, todos. ¿Cómo lo hace? Promoviendo en todas las células, músculo, no se diga, tejidos blandos, la síntesis proteica. Promueve la síntesis proteica. Todas las hormonas jóvenes, de hecho, que se les quede este concepto, todas las hormonas que tienen efecto anabólico proteico, que significa que estimulan la síntesis proteica, son hormonas que participan en el crecimiento. Todas. Ahí pongan entre paréntesis, hormona de crecimiento, sí. Hormonas tiroideas, T3 y T4, fundamentales para el crecimiento. Pongan también a la insulina. Es una hormona con fuerte efecto anabólico proteico. Pongan también al cortisol. Fíjense, todas estas hormonas. Y finalmente, los esteroides sexuales. Esos son los que a ustedes tan jóvenes, cuando uno avanza a lo que es la pubertad, la adolescencia, los esteroides sexuales son los que nos producen esa segunda etapa de crecimiento, que es con la que va a terminar el cierre, ¿verdad?, de epífisis con diáfisis. Ahorita ustedes están todavía en ese crecimiento, ¿sí? Fíjense otros efectos para terminar. Tiene efecto en adipocitos. ¿Qué induce ahí? Catabolismo proteico. Ahora ahí no es anabolia, es catabolismo, o sea, la lipólisis. Y esa lipólisis, pues acuérdense que va a formar en el hígado, ¿verdad? Los cuerpos cetónicos. Entonces hay un efecto cetogénico de la hormona de crecimiento. Y finalmente, para terminar esta clase, ¿qué otra acción? Sistémica. En todos o casi todos los tejidos, la hormona de crecimiento tiene un efecto antiinsulínico. Eso quiere decir que disminuye la utilización de la glucosa
Y si las células no utilizan la glucosa, recuerden que se va a quedar en el plasma. Entonces la hormona tiene un efecto hiperglucemiante, jóvenes. Por eso se dice efecto antiinsulínico. Y ahí donde ponemos efecto hiperglucemiante, anoten entre paréntesis. Hay 4 hormonas que forman parte de la respuesta a la hipoglucemia. Esta es una de ellas. Pero anoten las otras 3 de una vez. El glucagón, por supuesto, ¿verdad? Las catecolaminas, adrenalina y noradrenalina sobre todo, claro que sí. Y finalmente, los glucocorticoides, el cortisol. Vuelvo a repetir, en casi todos los tejidos, esta hormona disminuye la utilización de glucosa, haciendo que la persona desarrolle hiperglucemia. Y eso es un efecto antiinsulínico. Eso promueve que si hay mucha hormona de crecimiento, un exceso de secreción, los pacientes puedan desarrollar una diabetes mellitus secundaria, fíjense. Y ahí entre paréntesis dijimos, ¿verdad?, que esta hormona forma, por lo tanto, parte de nuestra respuesta a la hipoglucemia. ¿Junto con quién? Volvemos a repetir, no importa el orden. Junto con insulina, junto con las hormonas tiroideas T3, T4, junto con los glucocorticoides, el cortisol y los esteroides sexuales, ¿sí? Fíjense cómo, jóvenes, a partir de aquí, uno convierte conocimientos empíricos que los tenemos de hace años, ¿verdad?, en científicos. Fíjense cómo esta hormona tiene este efecto y por eso, todos los programas, jóvenes, de educación formal, escolarizada, desde kinder hasta universidad, ustedes mismos, tienen un programa que debe de cumplirse de actividad física, de deporte. ¿Por qué motivo? Pues porque el deporte hace que se consuma la glucosa por los tejidos, ni más ni menos que por músculo, que es lo que más tenemos, y entonces eso induce hipoglucemia. Y esa hipoglucemia es un estímulo para que se secrete hormona de crecimiento. Ahí está el enlace fisiológico de por qué el ejercicio físico promueve el crecimiento, porque es a través de la utilización aumentada de glucosa provocando hipoglucemia, y esa hipoglucemia aumenta la secreción de hormona de crecimiento. Por eso los niños, los jóvenes como ustedes, deben hacer actividad física. Jóvenes, se nos acabó la hora, ¿verdad? Aquí le vamos a dejar. Nuevamente una disculpa, estoy tratando de adaptarme a mi nuevo equipo, pero todavía me da algunas malas jugadas. Nos vemos, me avisan cuando pueden volver a entrar. Que tengan muy buen día. Cuídese Buen mucho, día. doctora. Hasta luego. Gracias, doctora. A ustedes.